Hoy escuchamos al río Guadaíra en este tercer episodio de Así hablan las aguas, el podcast. Este río nos invita a recuperar la capacidad de asombro, porque en él se produce la alquimia y la magia, fuentes vivas y necesarias para mantener la esperanza. Solo hemos de abrir los sentidos, incluso el olfato, tan olvidado, para poder sentir sus enseñanzas. Las aguas están hablando y urge escucharlas. En esta primera temporada estamos recorriendo 10 ríos de la provincia de Sevilla con un propósito sencillo y profundo: escuchar a las aguas. Preguntarles, ¿qué tenéis que decirme? Y preguntarnos, ¿qué aprendo de ellas? ¿Qué aprendo de mí? No vengo a darte datos ni a cargarte de explicaciones científicas. Mi intención es otra: poner en palabras lo que las aguas susurran, traducir sus voces en relatos, porque cuando escuchamos, recordamos, cuando recordamos, amamos, y lo que se ama, se cuida. Soy Esther Velázquez Alonso de Yacumamaí, el Centro de Reinterpretación de las Aguas. Bienvenida, bienvenido a Así hablan las aguas, el podcast. Antes de escuchar al río, me gustaría ponernos en contexto. El nombre Guadaíra procede del árabe Wadi Aira. Como ya vimos en otros episodios, Wadi era el término usado en Al-Ándalus para designar los cauces fluviales. Significa literalmente río. La segunda parte, Aira, parece aludir a un topónimo antiguo, quizá prerromano o latino, vinculado a una población o territorio cuyo significado se perdió con el tiempo. Así, Wadi Aira significa el río de Aira, el río de un lugar que, aunque borrado del mapa, aún deja su eco en el nombre. El Guadaíra nace en la Sierra de Pozo Amargo, dentro del término municipal de Puerto Serrano, en la provincia de Cádiz, muy cerca del límite con Sevilla. Es en esta provincia, en Sevilla, donde transcurre casi todo su recorrido hasta desembocar por la margen izquierda en el Guadalquivir, a la altura de la Puebla del Río, después de recorrer unos 113 kilómetros. Nace por la confluencia de 3 pequeñas surgencias que se unen en el antiguo balneario de Pozo Amargo. Es curiosa la historia de este balneario. Fue abierto en 1914. Las aguas, según la medicina de la época, estimulaban las funciones vitales, abrían el apetito, calmaban el reumatismo y mejoraban el intelecto. Sin embargo, por causas diversas, cerró en 1930 y quedó abandonado tras la Guerra Civil. Hoy solo quedan sus ruinas, aunque aún respiran el rumor del manantial que dio origen al río. Nunca volvió a abrirse. Su cauce atraviesa paisajes de campiña y zonas industriales, pueblos que crecieron junto a sus riberas y que durante siglos dependieron del agua para vivir y trabajar. Si hay algo que define al Guadaíra, más allá de su curso físico, es su vinculación con el trabajo humano. A lo largo de su cauce llegaron a contabilizarse más de 50 molinos harineros, muchos de origen medieval, concentrados sobre todo en el tramo de Alcalá de Guadaíra. En esa ciudad, que llegó a conocerse como Alcalá de los Panaderos, el agua movía la molienda del trigo que alimentaba a Sevilla y a su entorno. Los molinos se integraban en un paisaje de huertas, senderos y álamos. Formaban parte de una vida ribereña en la que el agua no solo se bebía, sino que se transformaba en pan, en trabajo, en sustento. Hoy permanecen en ruinas o restaurados parcialmente, algunos protegidos dentro del monumento natural Riberas del Guadaíra, como testimonio de esa alianza entre agua, materia y oficio. Sin embargo, la modernidad le pasó factura. Durante décadas, el tramo urbano sufrió degradación, encauzamiento y vertidos industriales. El más conocido fue el de las fábricas de aceitunas que arrojaban a sus aguas el alpechín, un residuo oscuro y tóxico que mataba toda la vida a su paso.
A finales del siglo XX el río era un cauce enfermo. Sin embargo, en los últimos 15 años, gracias a la construcción de depuradoras en todos los municipios de la cuenca y a las balsas de evaporación del sector aceitunero, la calidad del agua ha mejorado notablemente. Todavía falta mucho por hacer, pero el río está siendo devuelto a la vida. El Guadaíra es en esencia agua que transforma, agua que mueve la piedra del molino, que amasa el pan y que al mismo tiempo se depura y se reinventa. No es solo un cauce que atraviesa la tierra, es metáfora de la alquimia, la capacidad de convertir la materia en vida, la herida en conciencia. El Guadaíra nos lo sigue recordando, el agua usada sin respeto se vuelve sombra, la que se escucha en cambio recupera su luz. A partir de aquí, escucharás mi voz entretejida con la suya, con la del río, en un diálogo íntimo. Te invito a que escuches como si te hablara a ti, porque así es. Al terminar, compartiré contigo algunas preguntas que emanan tras escucharlo, por si pueden servirte de guía. Y por supuesto, te invito también a visitarlo, escucharlo y dejarte sorprender por las aguas. Ahora sí, comenzamos. Aún era noche cerrada cuando salimos en busca del nacimiento del Guadaíra. Como ocurriera con el Hueznar, la luna, la del castor, brillaba grande y firme en el cielo. Teníamos una referencia clara, el antiguo balneario de Pozo Amargo, un nombre duro, pensé, para un lugar donde nacen las aguas. Al llegar, la aldea dormía entre colinas doradas por un verano que se alargaba ya metidos en el otoño. Un cartel en una vieja cancela y detrás una piscina inmensa que guardaba silencio. Pozo Amargo, y sin embargo, todo rezumaba dulzura, aire fresco, paz, color. Decenas de gatos salieron a recibirnos. 3 de ellos nos escoltaron como guardianes mientras atravesábamos una ladera de frutales buscando las aguas. Al fondo, una espesura nos llamó. No veíamos el río, pero el olfato nos guiaba. Aquí huele a río. Y en ese instante, un murmullo apenas audible respondió desde abajo. Soy yo, el Guadaíra. Bajad, no temáis. Estoy entre raíces y piedras. Mis aguas son tibias, mi cuerpo respira bajo tierra. La bajada fue resbaladiza debido a las lluvias caídas los días anteriores. Raíces, hojas húmedas, el barro se apelmazaba bajo las botas, pero al fin tocamos el cauce. El sol aún no había roto la sombra. Las hojas del otoño navegaban despacio y el aire olía no sabía aún a qué. Me senté junto a una piedra y le hablé al río en voz baja. Tu olor me tiene maravillada. ¿A qué hueles? Nunca había olido algo tan antiguo y tan familiar al mismo tiempo. Tu olor se me cuela por los poros, despertando memorias antiguas. El río me respondió con calma. No pienses tanto, no preguntes tanto, déjate impregnar, yo te llevo. Huelo a germen y a barro, a verde profundo, a vida que se abre paso en la oscuridad. Huelo a parto. El olfato, ese sentido que olvidasteis, es quien guarda los recuerdos más hondos. Respira, huéleme, huelo a tierra, huelo a vida. Respiré, cerré los ojos y sin querer en ese acto mi mente viajó aguas abajo. Se me hacían presentes los molinos, los vertidos que contaminaban aquellas puras aguas,
el cemento que las encierra. Te veo aquí tan puro, tan libre, tan salvaje, y pienso en lo que te hacemos aguas abajo, la contaminación, los vertidos, el cemento, el olvido. El río guardó silencio un rato, como si respetara mi dolor. Luego habló de nuevo, con una voz más grave. No te quedes en la tristeza. Escucha. Mis aguas sirvieron para sanar cuerpos en este balneario. Soy medicina, soy pan, soy barro que alimenta. Si te adelantas en mi cauce, te pierdes lo que te ofrezco aquí. Vuelve aquí, conmigo, vuelve a mí. Respira, huéleme. Abrí los ojos. La luz se filtraba entre las ramas. Frente a mí, una inmensa telaraña relucía como cristal. Entre sus hilos nacía un arco iris de 1000 colores. Entonces, una libélula inmensa de ojos azules cruzó mi mirada y desapareció. Volvió y volvió a desaparecer. Era la tercera que veía aquella semana, sin haberla visto nunca antes. Estaba ensimismada viendo aquellas maravillas que ocurrían ante mis ojos cuando el río volvió a hablar, más suave, como si sonriera. ¿Lo ves? Cuando cierras los ojos, manda tu mente y me pierdes. Abre los ojos, mira la trama que tejemos juntos. Yo también soy tejedor, hilo la luz y el barro, el recuerdo y la forma. Y pase lo que pase aguas abajo, aquí siempre renazco. Aquí donde nazco ocurre la magia. La claridad se abrió de golpe. No había una sola telaraña, sino decenas, un universo de hilos de agua y luz. Sentí el aire cambiar, el Guadaíra me envolvía y todo olía a renacimiento. Intenté incorporarme, pero el río me detuvo una vez más. No te vayas aún. Escucha. Cuando veas mis aguas turbias, contaminadas o encerradas, recuerda esto que has visto aquí, esto que has olido, esto que has sentido. Recuerda que la magia, la alquimia, el renacimiento existen, que se producen aquí, en mi nacimiento. Cuando la desesperanza te habite y la mente quiera mandar, abre los ojos, mira a tu alrededor como has hecho aquí, respira y agradece. Es esencial que lo recuerdes para sostener la esperanza y llevarla contigo al mundo. Recuérdalo, recuérdame aquí, recuerda mi olor, porque lo llevas dentro, porque yo, el río, huelo a ti. Respiré hondo, ensanchando mi pecho, y lo comprendí. Aquel olor que me recibió al llegar no era solo del río, sino de la transformación que allí se producía. Era el olor del barro que se vuelve oro, el rastro del alma cuando recuerda su cauce. Conmovida por sus enseñanzas, le di las gracias al río, y en silencio volví despacio, sabiendo que aquel olor quedaría en mí como recuerdo leal de mi propia alquimia. Comparto contigo ahora preguntas que emanan del Guadaíra, por si te sirven. ¿Qué olor has olvidado?
¿Qué olor te ha hecho recordar? ¿Qué te pierdes del presente cuando te descubres pensando en el futuro? ¿Qué magia se despliega ante ti cuando abres los ojos? ¿La agradeces? ¿Qué se está transformando ahora en ti? ¿Qué haces para mantener la esperanza y llevarla contigo al mundo? Así finaliza este tercer episodio de Así hablan las aguas. Aquí te espero para seguir escuchándolas. La próxima voz será la del río Retortillo, que nos hablará de la pureza anterior a la herida, del agua que aún no ha sido tocada por la historia. Hasta entonces, te mando un fuerte abrazo.